Última hora. Luitingo ha causado gran conmoción al irrumpir en la fiesta de Emma García, después de lo sucedido con Jessica Bueno el día de ayer, viernes. Como muchos ya sabréis, ese día se filtró un audio de Jessica Bueno que ha generado una enorme controversia, provocando que los seguidores y los medios pidieran la cancelación del programa Viernes. En este audio, aparentemente se escuchaba a Luitingo haciendo comentarios muy duros sobre Jessica, algo que fue grabado en una conversación privada y que no pasó desapercibido, desencadenando una reacción furiosa por parte de Jessica. Esta situación no solo ha estallado en las redes sociales, sino que también ha sido foco de atención en todos los programas de cotilleo y noticias de corazón. El día viernes, cuando se filtró el audio, todos los ojos se posaron sobre el contenido de la grabación, en la cual se captaba a Luitingo hablando de forma muy negativa sobre Jessica Bueno. Este audio se hizo viral rápidamente, y la reacción fue inmediata. Cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a pedir la cancelación del programa en el que se había emitido la grabación, Viernes. La filtración fue un golpe directo a la reputación de Jessica, algo que ella no pudo soportar, y la situación se volvió un verdadero fenómeno mediático. Sin embargo, lo que parecía ser una simple filtración de un audio, terminó convirtiéndose en una bomba de reacciones, tanto por parte de los seguidores de Jessica como de aquellos que apoyaban a Luitingo. Con esta enorme tensión en el aire, Luitingo decidió irrumpir en la fiesta de Emma García, un evento que muchos no esperaban que estuviera vinculado a la polémica. La decisión de Luitingo de presentarse en esta fiesta se vio como una estrategia de intentar calmar las aguas y quizás dar su versión de los hechos, aunque su presencia solo alimentó aún más el fuego de la controversia. Durante su aparición en la fiesta, no fue difícil adivinar que la conversación en torno al audio era el tema central. Aunque no fue una sorpresa que los periodistas en la fiesta no se centraran en la situación de manera muy profunda, sí se hizo evidente que, por lo menos, había una intención de tocar el tema de forma indirecta. Los presentadores del programa no se adentraron demasiado en el contenido explícito del audio, pero Marisa Martín Blázquez dejó entrever algunos detalles que ayudaron a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Al mencionar la situación de Luitingo y la filtración del audio, Marisa mostró una postura que generó gran revuelo. Aunque ella no se dedicó a profundizar en las palabras exactas que se escuchaban en el audio de Jessica, se ofreció ciertas pinceladas que dejaron claro lo que se decía en el mismo. En su intervención, Marisa habló de lo complicado de la situación, y como la grabación mostraba a Luitingo hablando sobre Jessica de una forma que no parecía respetuosa, lo cual no hizo más que añadir leña al fuego. Aunque muchos de los presentes en la fiesta no abordaron directamente la suciedad de ponerle a Jessica un audio tan privado y tan delicado, Marisa no pudo evitar insinuar lo que realmente había ocurrido. La situación se tornó aún más compleja porque la grabación fue claramente usada con el propósito de causar daño emocional a Jessica. El público no tardó en reaccionar, y las críticas hacia la producción y los responsables de la filtración no se hicieron esperar. A pesar de las muchas críticas que Luitingo ha recibido, no podemos ignorar el hecho de que él también es una víctima de la exposición mediática. En un vídeo que se grabó en su casa, se pudo ver a Luitingo visiblemente afectado, llorando y desbordado por lo sucedido. Las palabras de Luitingo en ese momento reflejaron su desesperación, y parecía ser una persona completamente perdida en el torbellino de emociones que estaba viviendo. En sus declaraciones, Luitingo mostró cómo la situación lo había devastado emocionalmente, mencionando que todos en la casa estaban reventados y llorando. Aunque su actitud parecía reflejar una verdadera preocupación por lo que había sucedido, también era evidente que no estaba dispuesto a hablar con los medios ni a dar detalles sobre lo ocurrido. Su negativa a comunicarse con los periodistas solo aumentó las especulaciones sobre su verdadero estado emocional. En ese preciso momento, la cuestión de si Luitingo lloraba por el sufrimiento de Jessica o si estaba más preocupado por la imagen pública que se había visto dañada, dejó una interrogante en el aire. El silencio de Luitingo en esos momentos fue interpretado de diferentes maneras. Mientras algunos creían que él estaba mostrando su arrepentimiento genuino, otros pensaban que sus lágrimas solo eran una forma de manipulación mediática para ganar simpatía ante la opinión pública. En las redes sociales, el debate se intensificó, y aunque algunos defendían a Luitingo por lo mal que lo había pasado, otros aseguraban que su actitud solo demostraba que él estaba más preocupado por la repercusión de sus palabras que por el dolor causado a Jessica. Esto se sumó a las críticas que le señalaban por su actitud egoísta, que algunos pensaban que solo buscaba atención mediática. Lo cierto es que la situación no era tan sencilla como muchos querían ver. Aunque la reacción de Luitingo podría parecer manipuladora, también hay que considerar las dificultades que enfrentan aquellos que son expuestos en público de una manera tan cruda y dolorosa. Es comprensible que Luitingo haya querido defenderse, pero lo que realmente sorprendió a muchos fue la actitud de los periodistas en la fiesta de Emma García. Cuando Marisa Martín Blázquez comentó sobre la situación, ella mostró una postura bastante comprensiva, aunque también dejó claro que no se debía olvidar la responsabilidad de Luitingo.
La periodista explicó que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, no se podía ignorar la difícil situación de Jessica, quien estaba atravesando una separación complicada y una relación llena de dificultades. Marisa también recordó que, aunque Luitingo pudiera tener sentimientos hacia Jessica, esto no quitaba la complejidad de la relación entre ambos. La idea de que Luitingo había sido parte de esta situación emocionalmente difícil no fue ignorada, pero tampoco se le dio el protagonismo que algunos esperaban. Otro tema que se tocó en la fiesta fue el asunto de la crianza de los hijos de Luitingo. Marisa Martín Blázquez no dudó en recalcar que Luitingo no debía esperar que Jessica se hiciera cargo de sus hijos. Para la periodista, la responsabilidad de la crianza de los niños recaía directamente sobre los padres de los niños, y no sobre la expareja de Luitingo. Este comentario resonó en los espectadores, ya que, en medio de la polémica, se estaba desdibujando la verdadera dinámica familiar. La presión sobre Jessica para que se encargara de los hijos de Luitingo fue un tema que algunos no entendían correctamente, y Marisa dejó claro que esa no debía ser la visión que se tenía de la situación. Es importante entender que, en una relación complicada, las responsabilidades deben ser compartidas entre ambos padres, y no es justo cargar toda la culpa sobre una de las partes, aunque se hayan producido situaciones dolorosas en el pasado. La filtración del audio, por supuesto, no pasó desapercibida, y su impacto se extendió mucho más allá de la mera difusión del contenido. En un mundo cada vez más hiperconectado y donde los escándalos mediáticos se alimentan de la inmediatez de las redes sociales, un hecho de esta magnitud se convierte rápidamente en un tema de conversación global. La grabación privada, que había sido compartida en la intimidad de una conversación, se convirtió en una pieza de consumo masivo que fue comentada, analizada y discutida por miles, e incluso millones de personas, sin que los involucrados pudieran frenar su viralización. En medio de esta tormenta mediática, Marisa se sintió obligada a comentar lo que, en su opinión, había sido una absoluta injusticia hacia Jessica, quien se vio expuesta a los ojos del público de una forma que claramente no se merecía. Según Marisa, la filtración de este audio fue un acto de total desconsideración hacia Jessica. Lo que había sido una conversación privada, en un contexto determinado, fue sacado de su entorno y utilizado como una herramienta para crear controversia, y más aún, generar un espectáculo que los medios aprovecharon al máximo. Marisa dejó claro que, desde su perspectiva, no era justo que una persona se viera tan vulnerada en su privacidad de esta manera. La grabación no solo desveló palabras que, en su contexto, no deberían haber tenido ninguna repercusión pública, sino que, además, el hecho de que este material fuera expuesto públicamente se convirtió en una especie de arma mediática diseñada para crear controversia y drama, algo que Marisa no podía aprobar. Este tipo de situaciones, según ella, reflejaban lo peor de la sociedad, donde lo privado deja de ser considerado como tal y todo se convierte en un espectáculo para el entretenimiento masivo. Aunque los medios de comunicación no profundizaron de manera explícita en la injusticia de esta filtración, sí quedó claro que la violación de la privacidad que se produjo con la grabación nunca debió haberse llevado a cabo. Es importante señalar que Marisa no solo estaba hablando desde una postura de defensa hacia Jessica, sino que también hacía una reflexión más profunda sobre los límites éticos que deberían existir en la difusión de contenido privado. En su opinión, este tipo de invasiones a la privacidad no deberían ser toleradas bajo ninguna circunstancia, independientemente de las razones que pudieran haber motivado la filtración. Este tipo de situaciones pone en evidencia la creciente desconexión entre la vida privada de las personas y la necesidad que tienen los medios de crear contenido a toda costa, incluso si eso significa invadir la intimidad de alguien para conseguirlo. Este comentario de Marisa resaltó, de forma indirecta, un malestar generalizado en la sociedad sobre cómo las dinámicas mediáticas han dejado de respetar las fronteras entre lo que es público y lo que es privado. Además, Marisa aprovechó para reflexionar sobre un aspecto esencial de las conversaciones privadas. Lo que se dice en un momento de vulnerabilidad o emoción no siempre refleja la verdadera esencia de lo que una persona piensa o siente. En este caso, la grabación de la conversación de Luitingo fue un claro ejemplo de cómo las palabras pueden verse distorsionadas por el estado emocional de quien las dice. Las emociones juegan un papel crucial en el discurso humano, y a menudo las personas dicen cosas que no están de acuerdo con su visión real o más equilibrada de las situaciones. Esto, según Marisa, no significa que Luitingo no haya tenido razones para sentirse molesto o enfadado en ese momento, sino que, en una conversación privada, las personas a veces expresan sus pensamientos impulsivamente, sin considerar las repercusiones de sus palabras. El contexto emocional en el que se encuentran puede influir de manera considerable en lo que dicen, y es fundamental que este tipo de detalles sean tomados en cuenta cuando se analiza el contenido de una conversación. Por otro lado, Marisa también comentó que, aunque las circunstancias que rodean esta situación pudieran ser comprensibles, lo cierto es que la exposición pública de un audio privado siempre trae consigo consecuencias difíciles de manejar, especialmente en un entorno mediático tan agresivo como el actual.
La rapidez con la que se difunden las informaciones, las filtraciones y los escándalos, en un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial, ha convertido el ejercicio de privacidad en algo casi obsoleto. Cualquier pequeño error, malentendido o comentario fuera de lugar se convierte en un tema de discusión global, y las personas involucradas no tienen la capacidad de controlar la narrativa ni de gestionar las repercusiones de ese error. La filtración de este audio, que en principio era algo estrictamente privado, pasó a ser un tema de interés público que arrastró consigo toda una serie de reacciones, análisis y comentarios en las redes sociales y los medios de comunicación. La presión mediática, como Marisa señaló, es implacable. En el caso de Jessica y Luitingo, la filtración de la grabación no solo los expuso a la opinión pública, sino que también los sometió a un escrutinio constante. Las redes sociales, que suelen ser plataformas de interacción rápida y sin filtros, no perdonan, y cualquier error cometido se amplifica y se comparte instantáneamente. Esto crea una especie de cultura de la cancelación, donde la exposición pública de las personas a menudo se convierte en un juicio acelerado, sin la oportunidad de aclarar o contextualizar sus acciones. En este sentido, Marisa destacó que vivir bajo el constante escrutinio de los medios y las redes sociales puede resultar en una experiencia extremadamente estresante y angustiante, especialmente cuando las circunstancias en las que se cometió un error no son completamente comprendidas por el público. A lo largo de su intervención, Marisa hizo énfasis en la dificultad que implica encontrar un equilibrio entre lo que se conoce como la vida pública y la vida privada. En el caso de los famosos, las líneas entre estos dos mundos se difuminan con facilidad, y es complicado para aquellos que están bajo la mirada constante de los medios y el público mantener su privacidad intacta. Los medios, en su afán de generar contenido y atraer audiencia, tienden a despojar de cualquier tipo de protección a las personas involucradas, convirtiéndolas en meros objetos de consumo mediático. Es difícil, en este contexto, que los involucrados en una situación como la de Jessica y Luitingo logren manejar la exposición sin perder el control sobre sus vidas privadas. La filtración de este audio subraya lo frágiles que son las fronteras entre lo que es privado y lo que es público, y lo rápido que las personas pueden ser arrastradas a un mar de especulaciones y juicios sin poder defenderse adecuadamente. La complejidad de la situación no se reduce a la filtración del audio en sí, sino que también pone de manifiesto cómo los medios y las redes sociales construyen una narrativa que rara vez refleja la realidad de lo ocurrido. Los usuarios de las redes, alimentados por las noticias sensacionalistas, tienden a formarse opiniones apresuradas sobre los hechos sin conocer todos los detalles, lo que da lugar a una historia distorsionada que no siempre es justa para los involucrados. En el caso de Jessica y Luitingo, la versión pública de los hechos podría no coincidir con la realidad de lo que sucedió en ese momento, lo que hace aún más difícil para ellos defenderse de las críticas que se vierten sobre ellos. En resumen, esta filtración de audio no solo ha revelado las vulnerabilidades de los involucrados, sino que también ha dejado en evidencia las grietas de un sistema mediático y social que cada vez respeta menos la privacidad individual. Las consecuencias de este tipo de filtraciones son profundas y pueden dejar cicatrices duraderas en la vida personal y profesional de quienes se ven involucrados. A pesar de las explicaciones que puedan ofrecerse sobre las circunstancias que rodearon la grabación, lo cierto es que las repercusiones de la exposición pública de lo privado son difíciles de manejar, y en muchos casos, las personas no tienen otra opción más que resignarse a ser víctimas de una narrativa creada por otros. En este tipo de situaciones, la verdad se difumina, y el equilibrio entre la vida privada y la exposición mediática se convierte en un terreno cada vez más incierto. Ayer, mientras escuchaba el audio que había circulado, no pude evitar sentir una gran empatía por Jessica. A lo largo de la grabación, ella se mostraba profundamente afectada, pero lo que realmente me impactó fue la desgarradora sinceridad con la que defendió a Luitingo. Parecía estar completamente rota por la situación, pero al mismo tiempo, aún lo defendía, lo que refleja la complejidad de los sentimientos que a menudo existen en las relaciones. Me cuesta creer que esa defensa tan incondicional haya sido posible sin que ella estuviera profundamente afectada emocionalmente. Ahora, al ver cómo se ha vuelto todo un circo mediático, parece que las palabras y las emociones de Jessica no solo se han malinterpretado, sino que se han distorsionado en un escenario público donde el juicio de los demás se convierte en el verdadero centro de atención. Lo que realmente me parece cruel de todo esto no es tanto lo que se escucha en la grabación, sino lo que esa filtración implica. El hecho de que alguien haya invadido la privacidad de Luitingo y Jessica, grabando una conversación personal, no puede pasarse por alto. Es una violación clara de la confianza. Es cierto que en la conversación se escuchan comentarios duros, y aunque podría entender que esos comentarios provienen de una conversación privada entre dos personas, lo que no comprendo es cómo alguien pudo sentirse con el derecho de exponer esa conversación al público. Lo peor de todo es que ese audio fue utilizado con el único fin de crear controversia, generar drama y amplificar lo que no era más que una charla privada. Pero, como ocurre muchas veces,
cuando algo privado se hace público, las repercusiones no se hacen esperar. Luitingo, al ser grabado en ese momento de vulnerabilidad, fue sometido a una presión mediática que nadie puede estar preparado para manejar. A lo largo de la conversación que tuve con Luitingo, pude notar que él estaba claramente afectado. No solo por el contenido de lo que se dijo en la grabación, que también fue doloroso para él, sino por el hecho de que alguien cercano, alguien de su confianza, había grabado ese momento. Se mostró completamente devastado, y me resultó obvio que lo que más le dolía no era la traición de las palabras que salieron de su boca, sino la traición de haber sido grabado a escondidas. En su voz se notaba el sufrimiento de alguien que, además de tener que lidiar con la crítica pública, también sentía que había sido expuesto de la manera más cruel posible. Y aunque su familia estaba pasando por momentos difíciles, las palabras de Luitingo reflejaban más la angustia por la traición que por el contenido de la conversación en sí misma. Todos en su casa estaban tan afectados que no querían ni encender la televisión. Imaginen lo que debe ser recibir una avalancha de críticas en redes sociales cuando te sientes completamente vulnerable. Es cierto que Luitingo no está exento de culpa, pero creo que lo que mucha gente no entiende es que cuando estás en un momento tan privado y vulnerable, tus palabras pueden no ser las más acertadas. Sin embargo, también hay que reconocer que, aunque la grabación y la filtración de la misma sean un acto terrible, no podemos ignorar el contexto. En una conversación privada, en la que confías en la otra persona, las emociones pueden jugar un papel muy importante. A veces, las palabras dichas en esos momentos no reflejan la realidad ni los pensamientos más profundos de quien las pronuncia. Son solo una reacción emocional a lo que está sucediendo en ese instante. En este caso, aunque se puedan justificar algunas de las palabras que Luitingo haya dicho, también es importante recordar que las emociones a menudo nos llevan a decir cosas que no sentimos realmente. No obstante, es innegable que el daño ya está hecho. Una vez que algo privado sale a la luz, las consecuencias son inevitables. Las redes sociales se encargan de amplificar cualquier mínimo error, y nadie está exento de ser juzgado por una multitud. Al escuchar la grabación, y viendo cómo se ha manejado toda la situación, parece claro que el impacto de la filtración no solo afecta a Luitingo, sino también a Jessica, que se encuentra atrapada en este torbellino mediático. Ella misma lo expresó cuando dijo que todo esto había comenzado por la traición de una persona cercana. A lo largo de la grabación, parecía que Jessica, en su confusión, no entendía cómo alguien tan cercano podría traicionarla de esa manera. El hecho de que alguien de su familia haya sido responsable de grabar esa conversación en privado y luego filtrarla a los medios, solo añade más complejidad a una situación que ya era complicada de por sí. Pero más allá del contenido de la grabación, lo que realmente deja una marca es la forma en que las cosas se han hecho públicas. Se habla mucho de la traición, de los errores cometidos y de las malas decisiones tomadas, pero nadie parece recordar que estas son personas que están lidiando con sus propios demonios y que, al final, son humanos. Jessica, por su parte, ha tenido que enfrentarse a una avalancha de críticas y especulaciones, mientras que Luitingo se ha visto atrapado entre la presión mediática y la traición de alguien de su círculo cercano. Es curioso cómo las intenciones de las personas a menudo son malinterpretadas. Algunos creen que Luitingo se acercó a Jessica solo por su carrera, buscando un beneficio personal. Es cierto que, en ocasiones, parece que las relaciones comienzan con expectativas poco claras. Sin embargo, también es importante considerar que, en muchos casos, las personas se acercan a otras por diferentes razones, algunas genuinas y otras no tanto. Para Luitingo, la relación con Jessica podría haber sido una oportunidad para dar un impulso a su carrera, pero también podría haber sido una verdadera conexión emocional que, por diversas razones, no terminó de consolidarse. El hecho de que Jessica estuviera pasando por una etapa difícil, después de una ruptura, sin duda complicó aún más las cosas. Jessica misma ha comentado que, en su caso, la principal razón por la que se sintió tan vulnerable al inicio de la relación fue el miedo de no poder manejar la situación. Después de todo lo que había vivido, no estaba preparada para algo nuevo, y esa inseguridad parece haber influido en su decisión final. Cuando las personas no están bien consigo mismas, a menudo las relaciones pueden verse afectadas, y eso parece ser lo que ocurrió aquí. Es una situación extremadamente compleja y, por lo tanto, es muy difícil llegar a una conclusión definitiva sobre quién tiene razón y quién no. Las situaciones en las que intervienen emociones, expectativas y relaciones interpersonales suelen ser inherentemente ambiguas. En especial, cuando las versiones de los involucrados se entrelazan con opiniones externas, las percepciones de los demás pueden desviar la esencia de los hechos. Cada persona involucrada tiene su propia narrativa, su propio conjunto de vivencias y sentimientos que marcan su perspectiva sobre lo sucedido. Y, a menudo,
Esas versiones no coinciden ni con la visión pública ni con las suposiciones de quienes observan desde fuera. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada palabra y cada gesto, el juicio externo puede alterar la percepción de la verdad, convirtiéndola en algo fragmentado y polarizado. Sin embargo, lo que está más allá de la discusión sobre quién tiene la razón es el entendimiento profundo de lo que esto significa para las personas involucradas. Jessica y Luitingo, aunque con trayectorias y motivaciones distintas, han experimentado sufrimientos muy reales. Cada uno, a su manera, ha vivido momentos dolorosos que los han marcado, pero estos momentos de crisis no son fácilmente comprendidos por quienes solo observan desde afuera. A veces, estamos tan centrados en buscar culpables o responsables de las situaciones difíciles que olvidamos que la verdadera lección de estas historias radica en lo que podemos aprender sobre nosotros mismos y sobre las relaciones humanas. La historia de Jessica y Luitingo es un reflejo de la complejidad de las emociones humanas y de cómo las circunstancias pueden nublar el juicio, las expectativas y las decisiones. En lugar de apuntar dedos y dividirnos en campos de justos e injustos, sería más constructivo reflexionar sobre las lecciones que nos deja esta situación. Las relaciones, ya sean personales, familiares o profesionales, son dinámicas y cambian constantemente. A menudo, esas relaciones atraviesan momentos de incertidumbre, donde las motivaciones pueden ser mal interpretadas, y donde las intenciones originales se ven distorsionadas por el dolor, el miedo o la desconfianza. Las respuestas que damos ante las situaciones más complejas de la vida están cargadas de nuestra historia personal, nuestras inseguridades y nuestros miedos. Por eso, entender que cada individuo tiene su propio proceso emocional es clave para poder abordar estas circunstancias con empatía. Al hablar de la relación entre Luitingo y Jessica, no podemos evitar preguntarnos si la cercanía de Luitingo con Jessica fue impulsada solamente por intereses profesionales, en particular su carrera musical. Esta duda no es solo válida, sino comprensible, dada la naturaleza de las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. Es común preguntarse si las personas se acercan a otras por razones genuinas o por un beneficio personal. Luitingo, como figura pública, está bajo una presión constante de hacer crecer su carrera, y las conexiones que establece son a menudo examinadas bajo la lupa de la conveniencia. Pero, por otro lado, ¿quién puede asegurar que las emociones de Luitingo en este caso no fueran genuinas? Es posible que en algún momento lo que comenzó como una relación profesional se haya transformado en algo más complejo. Tal vez los sentimientos reales se entrelazaron con las ambiciones, y sin querer, ambos acabaron atrapados en una situación que ninguno esperaba. Por otro lado, en lo que respecta a la relación de Jessica, es igualmente importante considerar si sus decisiones fueron el resultado de un temor profundo de enfrentarse a algo más complejo de lo que podía manejar. Las relaciones emocionales, en especial las que surgen después de rupturas dolorosas, son difíciles de navegar. Jessica, aparentemente, estaba lidiando con sus propios miedos y con el eco de un pasado reciente lleno de inseguridades. Esto podría haber afectado sus decisiones, ya que cuando una persona no está completamente preparada para algo nuevo, puede tender a tomar decisiones precipitadas o a buscar una conexión por las razones equivocadas. Quizás, en su vulnerabilidad, Jessica no se percató completamente de lo que realmente necesitaba o deseaba en esa relación. Tal vez la búsqueda de compañía, afecto o consuelo la llevó a aceptar algo que no estaba completamente alineado con lo que realmente quería o necesitaba en su vida en ese momento. Lo cierto es que las relaciones humanas son increíblemente complejas y a menudo son mucho más difíciles de lo que parecen a simple vista. Si algo ha dejado claro esta situación, es que las interacciones entre personas no siempre se pueden analizar en términos simples de buenos y malos. Las emociones que surgen en las relaciones son muchas veces contradictorias, cambiantes y a menudo se superponen con otros aspectos de nuestras vidas, como nuestras aspiraciones, miedos y frustraciones. Las decisiones tomadas en estos momentos de vulnerabilidad y confusión pueden ser impulsivas, y a veces, incluso irracionales. Pero, ¿quién puede decir con certeza qué es lo correcto en esas situaciones? ¿Es correcto que alguien se acerque a otra persona con intereses personales, o es este un aspecto natural en cualquier tipo de relación profesional o personal? ¿Es justo juzgar las decisiones emocionales de alguien sin considerar el contexto y las circunstancias que lo rodean? En última instancia, lo que está claro es que tanto Jessica como Luitingo están lidiando con las consecuencias de las decisiones que tomaron en momentos de vulnerabilidad. Ambos están afrontando el peso de las emociones que invadieron sus vidas en su momento, y lo que parece ser una disputa pública es, en realidad, una manifestación de mucho más: la angustia interna de quienes no pudieron manejar de manera óptima una situación emocionalmente compleja. A lo largo de este proceso, es probable que ambos hayan aprendido lecciones duras sobre la confianza, la intimidad y las expectativas que se tienen en una relación. Pero, ¿qué pasa cuando esas lecciones no se pueden aprender hasta que ya es demasiado tarde?
Mientras tanto, la historia continúa evolucionando. A medida que nuevas perspectivas se añaden a la narrativa y las opiniones del público cambian, la duda persiste. ¿Fue Luitingo movido solo por intereses personales al acercarse a Jessica, o había algo genuino detrás de su acercamiento? ¿Fue Jessica simplemente vulnerable a las circunstancias, o había algo más que motivaba sus decisiones? Las respuestas a estas preguntas probablemente seguirán siendo inciertas, pero lo que queda claro es que, independientemente de las intenciones de cada uno, lo que les ocurre a los dos es algo mucho más profundo que un simple juego de intereses personales. Al final, las relaciones son siempre más complejas de lo que parecen y las emociones son la fuerza que las guía, por lo que el juicio final sobre quién tiene razón o no, queda, muchas veces, en manos de quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Luitingo se acercó a Jessica solo por sus propios intereses personales? ¿O hubo algo más en esa relación que no se ha contado? ¿Qué piensan sobre el comportamiento de Jessica, quien al parecer no estaba preparada para lo que esta relación implicaba emocionalmente? Es una historia que sigue desarrollándose, y cada persona involucrada tiene su propia versión de los hechos. Pero lo que queda claro es que, al final, son las emociones, las inseguridades, las expectativas y las traiciones las que marcan un capítulo tan difícil en la vida de ambos. La historia de Luitingo y Jessica es, sin duda, una que seguirá siendo parte de su aprendizaje personal, una lección dolorosa de cómo las relaciones humanas no siempre se desarrollan como uno espera, y de cómo las consecuencias de esas relaciones pueden cambiar la vida de una persona para siempre.